Y también está con nosotros el economista importante, presidente del Banco Familiar, del directorio del Banco Familiar, presidente de Dende, una persona muy instruida, muy preparada, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Santa María Rio Grande do Sul de Brasil. Habla portugués también. Alberto Acosta Garbarino. ¿Hablas portugués? Sí, falo portugués. No, acércate. Yo le hago la misma consulta porque es importante. Y si hablas portugués, ¿escribís portugués bien también? Escribía bien en la época que estaba en la facultad. Evidentemente tenía que leer libros. Pero es más difícil la escritura del portugués que la escritura en castellano. Al comienzo sí, pero después te acostumbras y lo que ocurre es al revés. Te comienza a complicar tu escritura en español. Porque hay muchas palabras en portugués que se escriben, por ejemplo, la palabra deber, que en español es con B larga, en portugués con B corta, por ejemplo. Corta, entonces a veces confundís. Y de repente yo cometía más errores escribiendo en español en algún momento, porque estaba todo el día estaba leyendo y escribiendo en portugués, ¿verdad? Y bueno, yo digo eso y enfatizo eso porque a veces no sé si así como están las cosas o el devenir político nacional o cómo estamos después de 1989, 34 años de aquella sonada, no sé si estamos mejor, peor, retrocedimos, avanzamos, no, estoy realmente confundido y me parece que hasta va a ser más fácil ser brasileros, porque en un año vamos a tener caminos, puentes, aeropuertos. Lo único que nos va a costar es escribir el idioma lusitano, que es bastante dificultoso, la escritura. A eso nomás voy. Y en sorna, pero no estoy muy apartado de una posible realidad, porque yo creo que va a ser mejor eso. Nos va, y nos va a posibilitar tener un mercado de más de 230, 40 o 50 millones de habitantes, llegado el momento. Bueno, a mí me llama la atención y a ustedes también siempre el buen tino que tiene Alberto Acosta Garbarino cuando desarrolla en el diario Última Hora sus columnas de opinión. Y coincidimos en esto que él rotuló la última opinión de él, la del domingo pasado, que dice legitimidad para gobernar. Legitimidad para gobernar, porque basándose el escrito en aquel presidente o aquel siguiente administrador del Estado que tenga que asumir en sus funciones y que no va a ser fácil lo que tenga que hacer para tratar de, digamos, conducir los destinos o el arca llamado Paraguay hacia destinos seguros, con todo esto que sabemos que existe, la cantidad de dinero que se malversa, el programa, ¿cómo se llama? La tarifa, a ver, ¿cómo se llama el programa de pagos? ¿Cómo se dice eso? El presupuesto de gastos de la nación que orillan los 15,000 millones de dólares. 15,000. Y acá estuvo Lea Jiménez diciendo que nos quedamos cortos porque están aquellas deudas flotantes que no están contempladas en ese presupuesto general de gastos que cuando termina un año aparecen otra vez y que es dinero que hay que devolver. Entonces se basa también en todo esto Alberto Acosta Garbarino. ¿Y cuál es tu visión? El que sea que llegue, ¿va a tener dificultad para manejar los destinos del país en el plano económico y también con la presión política y la cuestión, las carencias sociales que tenemos acá, la falta de salud, de educación, todo eso que hay que transformar, de seguridad? ¿Cuál es la visión tuya de lo que va a pasar luego del 30 de abril, específicamente a partir del 15 de agosto de este 2023? Bueno, Bruno, realmente el último artículo que yo hablo sobre la legitimidad para gobernar es un poco la continuación del artículo anterior, en que planteaba
un escenario bastante pesimista. Difícil, donde el título del anterior artículo decía: serán 5 años perdidos nuevamente. Claro. Porque justamente lo que planteaba en ese artículo anterior. Sí, era el domingo pasado. El domingo anterior. Era de que, mirando el escenario, uno ve de que gane quien gane. Y hoy en día hay 2 candidatos básicamente con posibilidades de ganar, que son Santi y Efraín. Y cualquiera de ellos claramente va a tener graves problemas de gobernabilidad. Si gana Santi, tiene un Partido Colorado que está dividido. Siempre fue el opositor, diríamos, fue el mayor enemigo del presidente. Pasó con el gobierno de Marito. La bancada de Unión Colorado era la principal opositora a Marito, ¿verdad? Entonces, ahora va a ser al revés. Si gana Santi, va a ser posiblemente todo ese grupo que es Fuerza Republicana. Va a tener un Honor Colorado resquebrajado por todo lo que está pasando con el expresidente Carter, ¿verdad? Entonces, va a tener una bancada colorada complicada. Y va a tener enfrente a la oposición, ¿verdad? Y al parecer no consiguen el crédito a 2 meses para estas elecciones, los de la ANR. Eso es aparte. Aparte, pero te digo, entonces la primera cosa, si gana Santi, va a tener problemas con su propia bancada y va a tener una bancada opositora que, sumado a los disidentes, diríamos, pueden estar hackeándole permanentemente con juicio político, con extorsiones, como le ocurrió a Marito ahora, ¿verdad? Le ocurrió estos 5 años a Marito, ¿verdad? Si gana Efraín, va a tener un conglomerado de partidos y tener al Partido Colorado enfrente, ¿verdad? A los que tiene que rendir cuenta. Tiene que rendir cuenta y va a tener seguramente, probablemente, la principal bancada va a ser la bancada del Partido Colorado. Entonces, con cualquiera que gane va a tener problemas de gobernabilidad. Cuando decimos gobernabilidad, yo creo que hay que separar en varias cosas, ¿verdad? En primer lugar es sobrevivir. Porque el primer problema que tiene un presidente es durar los 5 años. Y sobrevivir. Ya tuvimos varios presidentes que fueron destituidos. Marito se salvó por raspando también de la destitución. Entonces, en el 2019. O sea, en ese sentido, el primer punto es que sobreviva el presidente que sea electo. Si sobrevive, el segundo paso es que pueda tener una mayoría que le permita impulsar cosas, ¿verdad? Pequeñas cosas, aprobar presupuestos, nombramientos de embajadores, nombramientos de directores del Banco Central, de Itaipú, o sea, cosas que son básicas prácticamente, que también en algún momento se le bloqueó a los presidentes. Entonces, primer punto es sobrevivir, segundo punto es tener cierta mayoría para cosas, vamos a llamarle menores, y claramente no creo que pueda tener mayoría para grandes reformas que requieren un capital político grande, que se desgasta mucho. Por decirte un ejemplo, la reforma educativa. La reforma educativa tiene a todos los maestros en contra. El tema ideológico se metió en el medio. O sea, es un tema complejo y es casi imposible que ese presidente pueda tener mayoría para poder impulsar ese tipo de cosas. Y el Paraguay, si no hace reformas profundas en educación, en salud, en seguridad, en el sistema previsional, si no hace reformas profundas, el Paraguay va a seguir creciendo a tasas promedio del 3,5%, dependiendo mucho de la lluvia, dependiendo del clima. Entonces, y con 3,5% el Paraguay va a seguir siendo uno de los países más pobres de la región. Así, con 5.000 y pocos dólares per cápita, Paraguay está muy lejos de los más de 15.000 que tiene Uruguay. Por ejemplo. Y muy lejos, por supuesto, de los 40.000 de los países, algunos países europeos, de los 70.000 de Estados Unidos. O sea, realmente 5.000 per cápita es uno de los países más de mayor pobreza y desigualdad. Entonces, Paraguay requiere reformas, pero esas reformas van a ser muy difíciles con este escenario político que se suma ahora, yo creo que este periodo que viene, el tema del sistema electoral que fue modificado, en que prácticamente que nunca termina. No, pero que cada candidato va a sentirse dueño de su banca, que no le debe nadie. Antes le debía a una lista, si alguien le ponía número 1, 2, 3, 4, lista sábana, pero hoy él va a ganar su propia banca y va a ser independiente, con lo cual puede negociar con quien quiera, individualmente. ¿verdad? Entonces,
el escenario era negativo. Entonces, el segundo artículo yo escribí es, ante ese escenario es fundamental de que el presidente que gane, el próximo presidente, tenga legitimidad. Y la legitimidad, hay dos tipos de legitimidad. La primera es de origen, o sea que cuando sea electo, sean elecciones transparentes, limpias, que se reconozca rápidamente el resultado. Fíjate lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Estados Unidos, que el que pierde reconozca, que se entregue el poder pacíficamente. Eso le da legitimidad de origen. Pero después, si el tipo empieza a gobernar de vuelta, favoreciendo a sectores del partido, favoreciendo a la gente que lo apoyó para llegar a la presidencia, poniendo ministros sin capacidad, corruptos muchas veces, ahí pierde la segunda legitimidad, que es la legitimidad de ejercicio. Entonces, acá requerimos un presidente que tenga legitimidad de origen y que rápidamente, apenas asuma la presidencia, llame a un pacto social, a un pacto social y político. Eso, ¿no? Es fundamental. Es fundamental. Decime, Alberto Acosta Garbarino, ¿hay que ajustarse el cinto? Este país tiene que recular porque tiene una cantidad de funcionarios públicos, 340.000 y no sé cuántos ministerios o secretarías que funcionan con el rango ministerial, pero que no dan nada, no otorgan nada, no trabajan para nada en favor de lo que necesitamos nosotros. Hay que ajustarse el cinto, hay que sacar gente de la función pública. ¿Cómo hacer para tener un extra? Porque partiendo de esa premisa que dije, que el presupuesto general de gastos orilla los 15.000 millones, no sé por qué tanta cantidad de plata y todavía debemos colas y colas y colas. Por otro lado, ¿qué le resta al siguiente presidente? ¿Cómo va el juego de cintura que va a tener que hacer y de dónde sacar el dinero para hacer algo? Porque va a tener que hacer algo tangible para la ciudadanía, porque si no, no sé si me explico. Sí, así mismo es, pero para hacer algo va a requerir construir mayorías. Por eso te digo que el tema mayoría que le permita. O sea, va a perder el tiempo en hacer ese tipo bueno, pero perder el tiempo en decir, porque la política es, no hay opciones en el o yo te impongo por la fuerza mi deseo, o tengo que dialogar contigo y negociar contigo y acordar contigo. O sea, en democracia no hay otro mecanismo más que el diálogo y la concertación. Sí, pero entonces, así vamos a ir. Yo personalmente creo que hay que ser en ese sentido muy realista. Yo no creo que en democracia sea posible la revolución. Sí, yo no digo eso. Solo evolución. Yo no estoy... Vamos a dar 2 pasos adelante, 1 atrás, 2 pasos adelante. Yo no digo eso, pero quiere decir que como vos estás pintando el panorama, vamos a seguir inclusive peor que como estamos hoy. Y podemos estar peor, siempre se puede estar peor, sobre todo teniendo en cuenta también, Bruno, de que estamos entrando en un periodo, ya entramos hace unos 2 años más o menos, en un periodo que el escenario internacional no es propicio, ¿verdad? Estamos en un escenario muy complicado, donde hay todo ese proceso de globalización, que cayó el muro de Berlín y quedó la única superpotencia Estados Unidos, que impuso su visión de un mundo global, de libre comercio. Esa visión hizo que el mundo crezca desde el 98, del 89 hasta el 2014 más o menos. Pero eso se acabó a partir del 2014, 2008 con la crisis financiera en Estados Unidos y básicamente hoy con la aparición de China como una superpotencia que desafía la hegemonía americana. Lo de Rusia, todo eso complica muchísimo y estamos viviendo un proceso de desglobalización, ¿verdad? Lo cual no es bueno para países como Paraguay, países pequeños, que la única forma de crecer es vendiendo al mundo. Y hoy el mundo va a empezar a partirse, ya no te va a comprar porque tu producto sea más barato, te va a comprar porque sos un aliado político, porque está alineado políticamente con uno o con otro. No te olvides que en la época de la Guerra Fría prácticamente no había comercio entre Occidente y el mundo comunista, ¿verdad? ¿Y la calidad se dejó de lado entonces? ¿La calidad en qué sentido? Y la calidad de producto, o sea que yo voy a comprar un producto por la calidad, no sé de qué origen, pero si tiene calidad voy a comprar ese producto. Lo que pasa, Bruno, que si vos tomás
una foto del comercio mundial. Lo que el mundo, los países venden y compran entre sí. Aproximadamente de ese comercio mundial, un 10% son productos agrícolas, lo que Paraguay vende. Soja, carne, trigo, maíz, 10%. 15% de ese comercio mundial son minerales e hidrocarburos. Gas, petróleo, cobre, en fin, minerales e hidrocarburos. 15%. Si sumas los dos son 25%. 10 más 15, 25%. 85%, el restante, 75% mejor dicho, el restante es productos industriales. Pero de ese restante de productos industriales, que es el 75% del comercio mundial, la mitad de eso no son productos terminados. Yo no te vendo un auto y vos compras un auto. Piezas. Te vendo componentes industriales. Piezas. ¿Por qué? Porque la producción se globalizó y se distribuyó. En una fábrica está en Paraguay, hace cables para los autos que están en Brasil. Otra fábrica en Argentina puede estar haciendo el tapizado del auto. Otra fábrica en Bolivia hace ciertas Acá creo cosas. Que también hacen tapizado. Pongo el ejemplo nomás. Sí, pongo un ejemplo no, generalmente en torno a una fábrica hay como 300 fábricas. En una montadora hay como 300 fábricas. Entonces, eso hizo que la producción se globalizó en diferentes países. Con este problema que ocurrió con el COVID primero, en que empezó a faltar los chips, empezó a faltar insumos para los productos farmacéuticos, lo que está habiendo es, no, que venga para acá. América primero, como dice a Trump, American First, que venga los productos que se fabricaban antes en el Asia, que vengan para Estados Unidos, ¿verdad? O para América Latina, ¿verdad? Entonces empieza a haber un comercio ya no libre comercio, porque fabricar en Asia es más eficiente, pero China, por ejemplo, ya es un enemigo. Entonces no puedo depender, ¿cierto? Entonces se complica el mundo, Paraguay va a tener problemas. Y nuestro Mercosur, le había preguntado nuestro recién, Mercosur tampoco funciona. Las tasas de interés, Mercosur no funciona, las tasas de interés y no nos beneficia. Entonces, el mundo no es muy amigable para Paraguay, para crecer. Entonces, más que nunca requerimos ponernos de acuerdo qué queremos hacer. ¿Qué queremos hacer con Itaipú? ¿Qué queremos hacer con China, Taiwán? ¿Qué queremos hacer con Mercosur? Tenemos que definir. Pero los menonitas triunfan, logran su objetivo viviendo en Paraguay. La reinauguración y ampliación de esta fábrica que fue quemada, se incendió. Y mirá lo que es ahora un emporio, ¿verdad? Sí, hay sectores que están creciendo, los menonitas, hay sectores agrícolas que están creciendo. Están viniendo inversiones como la de Paracel, una inversión importante también, en Concepción. Pero de vuelta hay que saber que no es posible vivir bien en una sociedad fracasada. Si empieza a un grupo a irle bien, que le va bien a un grupo, ¿verdad? Y al resto le va mal, este grupo tiene que poner guardaespaldas, va a tener que levantar muros en sus casas, andar en autos blindados. Entonces tenemos que ver cómo integramos a todos, cómo conseguimos, cómo incluimos al resto, ¿verdad? ¿Y quién puede hacer ese trabajo? Y ese trabajo tiene que hacer un país que crece, que se desarrolla, que incluye. Alegre, Santiago. No sé, vamos a ver si ellos consiguen convocar a los sectores. Yo no sé si ellos van a conseguir. Acá yo también creo que para ese pacto es la sociedad civil, y dentro de la sociedad yo creo que nos guste o no nos guste, la iglesia, con sus imperfecciones y con sus defectos, que tiene mucho, según vos que lees encuestas, sigue siendo la institución más creíble de la iglesia católica. Y hoy tenemos un cardenal, el primer cardenal paraguayo, ¿verdad? Yo creo que el cardenal tiene que ser un factor de unión, un factor que permita que nos unamos todos. Nos unamos en los grandes temas, ¿verdad? Nos pongamos de acuerdo, bueno, ¿qué queremos hacer con Itaipú, por ejemplo? Porque es un potencial, vos mencionaste hoy, somos dueños de la mitad de esa empresa. Claro, ¿qué hacer con eso? ¿Qué hacemos con eso, verdad? No puede ser que esté ahí generando energía para ceder la energía, como estás diciendo. No, ceder la energía. Pero nosotros no sabemos qué queremos. O sea, o tenemos visiones antagónicas. Algunos quieren casi declarar la guerra a Brasil y otros creen que hay que seguir como está, ¿verdad? Entonces, en el medio debe estar la verdad. Un término medio. Pero tenemos que dialogar y ponernos de acuerdo. Y ahí el rol, yo creo que de la iglesia va a ser muy importante, ¿verdad?
Bueno, Alberto Acosta Garbarino, tenemos que despedirte. ¿Y el Banco Familiar no puede prestar la plata que para el crédito de la ANR, por ejemplo? El banco en general no financia a la política, ¿verdad? No financia la política. No. Por política del banco, este es un sector que no financiamos. No, esto para simplemente... Pero hay bancos que sí han prefinanciado y yo creo que va a depender un poco de la lectura de los estatutos, a ver si esto que se hizo realmente está dentro de la legalidad, dentro de los estatutos mismos, y ahí seguramente procederán a dar o no el crédito, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho. Y este domingo, a ver, hoy es miércoles, arrancamos el tercer mes del año. Y tu artículo del domingo se basa en la misma tesitura, digamos. Vamos para adelante dentro de todo este análisis que haces. Voy a seguir seguramente la misma línea. La parte educativa por ahí. Tenemos un esquema con César Barreto. Con César. En el cual hay un domingo que escribo yo, un domingo escribe él, ¿verdad? Entonces, este domingo le toca a César realmente. Le toca a César. Sí. Que no viene más acá, parece que no me quiere más César Barreto. ¿Tienes que invitarle? No, me cansé de invitarle. No sé si cambió de teléfono o no importa, pero lo queremos mucho a él. Bueno, y también a vos, Alberto Acosta Garbarino, un profesional de quilates, y siempre es interesante escuchar sus análisis, leer sus análisis y observarlo, porque él es entrevistado en varios medios siempre, y bueno, es una persona creíble y naturalmente acertada él respecto a lo que opina. La opinión, por supuesto, siempre es acertado lo de Alberto Acosta Garbarino. Muchísimas gracias. Gracias, Bruno, y estamos a tu disposición. A las órdenes.